Un millonario rescata a una niña desesperada, con un bebé en brazos, abandonada en la calle, muerta de hambre y temblando de frío. Una pequeña asustada, cubierta de mugre y sosteniendo a su hermanito famélico, está sentada en la acera, ignorada por todos los que pasan. Ya no le quedan fuerzas ni para pedir ayuda. Ella nunca imaginó que un hombre rico iba a cruzarse en su camino y cambiar sus vidas para siempre. Prepárate, porque esta es una historia de vida que te va a llegar al corazón. El motor del coche zumbaba tranquilo cuando, de repente, un grito cortó el aire como un cuchillo afilado atravesando el silencio. Era un sonido débil, casi perdido entre el ruido de la ciudad, pero suficiente para hacer que Mateo, un hombre de traje caro y mirada fría, pisara el freno con tanta fuerza que el coche tembló. ¡Ayuda! La voz era pequeña, frágil, como si viniera de alguien que ya no tuviera fuerzas para gritar más. Mateo giró la cabeza, buscando de dónde venía, y entonces la vio. Una niña flaca, con la ropa sucia y rota, parada en la acera con un bebé en los brazos. El pequeño lloraba con un desespero que hacía que su carita se pusiera roja, y ella lo apretaba contra su pecho como si soltarlo fuera a perderlo todo. Pero lo que más llamó la atención de Mateo no fue el llanto del bebé ni la ropa hecha jirones de la niña. Fue el charco de sangre que brillaba bajo sus pies descalzos, un rojo oscuro que manchaba el concreto y que nadie más parecía notar. Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Abrió la puerta del coche y bajó tan rápido que casi tropezó, corriendo hacia ella sin importar que su traje de marca se arrugara o que la gente alrededor lo mirara raro. Cuando llegó, la niña levantó la vista y sus ojos grandes, llenos de miedo y lágrimas, lo golpearon como un martillo en el pecho. «Por favor, señor, tiene hambre. No comió nada desde ayer», dijo con una voz que temblaba tanto que apenas se entendía. El bebé, envuelto en una sábana vieja y sucia, dejó de llorar por un segundo y lo miró directo a los ojos, como si le estuviera suplicando que no se diera la vuelta y se fuera. Y en esa mirada, Mateo vio algo que lo dejó helado: su propio pasado. Un niño flaco, hambriento, abandonado en las calles, rogando por un pedazo de pan mientras el mundo seguía girando sin verlo. «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estás sangrando?», preguntó Mateo casi gritando, mientras señalaba el charco rojo bajo los pies de la niña. Ella bajó la mirada como si quisiera esconderse y murmuró algo que apenas se escuchó. «Me corté. No es nada. Solo quiero que él coma». El bebé, que después supo que se llamaba Diego, soltó un gemido débil, y Mateo sintió que el suelo se movía debajo de él. Sin pensarlo más, se agachó y la levantó en sus brazos junto al pequeño, ignorando la sangre que ahora manchaba su camisa blanca. «Vienen conmigo, los dos», susurró, aunque su voz temblaba como si estuviera a punto de romperse. No sabía qué lo llevaba a hacer eso. No entendía por qué su pecho ardía con una mezcla de miedo y urgencia, pero algo dentro de él gritaba que no podía dejarlos ahí, solos en medio de la calle, como si fueran basura que nadie quería recoger. Dentro del coche, el silencio era tan pesado que casi se podía tocar. Diego seguía sollozando bajito y la niña, que se presentó como Lucía, se acurrucó en el asiento del copiloto, mirando a Mateo de reojo, como si no estuviera segura de si podía confiar en él. Sus manos apretaban al bebé con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos y la sangre de su pie seguía goteando, formando una pequeña mancha en el tapete del coche. Mateo puso el aire acondicionado al máximo, aunque sus dedos temblaban tanto que apenas podía mover los controles. Mientras manejaba, no podía dejar de mirarlos. Esa niña flaca, con la piel sucia y los ojos hundidos, y ese bebé tan pequeño que parecía que se iba a apagar si no comía pronto. ¿Quién los había dejado así? ¿Qué clase de vida habían tenido para terminar parados en una calle, con sangre en los pies y hambre en el alma? Entonces, Lucía habló, y sus palabras fueron como un golpe en la cara. «Nos dejaron.
Mi mamá murió y mi papá se fue y no volvió. Mateo giró la cabeza tan rápido que casi choca contra el coche de adelante. ¿Qué dijiste?, preguntó, aunque ya lo había oído claro. Ella no lo miró, solo siguió hablando con la voz bajita y rota. Hace días que no comemos, yo busco comida en la basura, pero no hay nada para él. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las apretó fuerte para no dejarlas caer. Recordó las noches en que él, siendo niño, había rebuscado en los basureros con las manos sucias y el estómago rugiendo. Recordó cómo lloraba en silencio, escondido en un callejón, mientras la gente pasaba riendo y hablando como si él no existiera. Y ahora frente a él estaba Lucía, una niña que cargaba el mismo dolor que él había jurado enterrar para siempre. Cuando llegaron a la mansión, Mateo no perdió ni un segundo. Bajó del coche con Lucía y Diego en brazos, la sangre de ella manchando su ropa, y entró gritando como si la casa entera tuviera que escucharlo. ¡Comida! ¡Ahora mismo! Los empleados, que siempre lo veían llegar solo y callado, se quedaron parados, con los ojos abiertos como platos, como si no creyeran lo que estaba pasando. Una criada corrió a la cocina, otra trajo mantas, y en medio del lío, Mateo sentó a Lucía en un sillón enorme y puso a Diego en su regazo. Ella lo miraba con esos ojos grandes, todavía desconfiados, pero cuando llegó un plato de sopa caliente y un biberón de leche, no esperó. Sus manos temblaban mientras le daba de comer al bebé, y Mateo vio cómo una lágrima caía por su mejilla sucia, mezclándose con la sopa que ella misma probaba como si no hubiera comido en una eternidad. Mateo se quedó ahí, de pie, mirando esa escena que le rompía el corazón en pedazos. No sabía cómo ayudarlos de verdad. No sabía cómo borrar el miedo de esos ojos o sanar las heridas que llevaban dentro. Pero algo tenía claro: no iba a dejarlos ir. Se dio la vuelta, caminó hasta su cuarto y cerró la puerta con un golpe seco. Solo, en la penumbra, sacó una foto vieja de un cajón. Él, con 5 años, flaco y sucio, con la misma mirada perdida que Lucía tenía ahora. Y entonces, por primera vez en décadas, Mateo lloró. Lloró como si todo el dolor de su vida saliera de una vez, con sollozos que le dolían en el pecho, mientras apretaba esa foto contra su corazón. «No voy a dejar que les pase lo que me pasó a mí», susurró entre lágrimas, y en ese momento juró que iba a cambiar el destino de Lucía y Diego, aunque tuviera que darlo todo. Pero lo que Mateo no sabía, lo que ni siquiera imaginaba, era que Lucía escondía algo. Un secreto oscuro sobre esa sangre en sus pies, un misterio que pronto iba a poner su mundo patas arriba. Apenas unas horas después de que Mateo jurara cambiar el destino de Lucía y Diego, un grito desgarrador atravesó los pasillos de la mansión, como si alguien estuviera arrancándole el alma a la niña. Mateo dejó caer el vaso de agua que tenía en la mano, el cristal explotando contra el suelo en 1000 pedazos, y corrió hacia el cuarto donde los había dejado descansar. Cuando abrió la puerta, la escena lo dejó sin aliento. Lucía, con los ojos llenos de terror, estaba arrastrándose hacia la ventana con Diego en brazos, gritando con una voz rota: «¡No me lo vas a quitar! ¡No te voy a dejar!». El bebé lloraba descontrolado, y ella, descalza y con el pie aún sangrando, parecía una animalita atrapada, lista para saltar al vacío si alguien se acercaba demasiado. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Mateo se detuviera fue ver un cuchillo de cocina temblando en la mano de Lucía, una hoja que debía haber robado de la mesa mientras nadie miraba. «Lucía, por favor, suelta eso», gritó Mateo, levantando las manos para mostrar que no quería hacerle daño. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla así, tan pequeña y tan rota, con ese cuchillo que parecía más grande que su propio brazo. Ella lo miró como si no lo reconociera, como si él fuera un enemigo, y chilló: «Todos dicen que van a ayudar, pero luego me lo quitan todo. No voy a dejar que te lleves a Diego».
Mateo dio un paso hacia adelante, despacio, con el pecho apretado por el miedo y la culpa. No sabía cómo había pasado de querer salvarla a ser el monstruo que ella temía, pero una cosa tenía clara: no podía dejar que se lastimara, ni a ella ni al bebé. Con la voz temblando susurró: «Te juro por mi vida, Lucía, nunca los voy a separar. Tú y Diego son lo primero para mí ahora». Ella dudó, el cuchillo temblando en su mano, y por un segundo pareció que iba a soltarlo. Pero entonces Diego soltó un gemido débil, y Lucía lo apretó más fuerte contra su pecho, dejando caer el arma al suelo con un ruido seco. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con suavidad, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba como hoja al viento. Las lágrimas de Lucía mojaron su camisa, y él no pudo evitar llorar también, abrazándola como si quisiera protegerla de todo el dolor que ella llevaba dentro. «Estás a salvo aquí, te lo prometo», murmuró, aunque en el fondo sabía que esas palabras eran más para convencerse a sí mismo que a ella. Después de calmarla, Mateo la llevó de vuelta al sillón y se sentó a su lado, mirando cómo ella acunaba a Diego con una ternura que no encajaba con el miedo que había mostrado hace un rato. Una de las empleadas trajo un plato de arroz con frijoles y un pedazo de pan, y cuando Lucía lo vio, sus ojos se abrieron grandes, como si no creyera que eso fuera para ella. Empezó a comer con las manos, metiendo la comida en la boca tan rápido que casi se atragantaba, como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Mateo la miró en silencio, y cada bocado que ella daba le traía recuerdos de su propia infancia. Las veces que había corrido detrás de un carro de basura para agarrar un mendrugo, las noches que se había dormido con el estómago rugiendo. «Yo también pasé hambre, ¿sabes?», dijo de repente, sorprendiendo incluso a sí mismo. Lucía lo miró con la boca llena y él sonrió triste. «Sé lo que es no tener nada». Ella tragó despacio y murmuró, casi como si tuviera vergüenza: «Se llama Diego, mi hermanito». Mateo repitió el nombre en voz baja: «Diego», y sintió un peso enorme caer sobre sus hombros. Ese nombre tan chiquito llevaba una responsabilidad que él no sabía si podía cargar, pero que no quería soltar. Entonces, entre sollozos que parecían salirle del alma, Lucía habló otra vez. «Mi mamá murió hace un mes. Estaba enferma y no había plata para el doctor. Mi papá se fue una noche y no volvió. Nos dejó solos». Cada palabra era como un golpe para Mateo, y él apretó los puños, sintiendo una rabia que no sabía contra quién dirigir. ¿Cómo alguien podía abandonar a dos niños así? ¿Cómo el mundo podía ser tan cruel con alguien tan pequeño? Sin decir nada, Mateo se levantó y llamó a una de las empleadas. «Ve a la tienda ahora mismo, compra leche, pañales, ropa, todo lo que necesiten», ordenó con la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. La mujer asintió y salió corriendo, y él volvió a sentarse junto a Lucía, mirando esos ojos oscuros que parecían llevar un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Ella seguía comiendo, más despacio ahora, y Diego dormía en su regazo, con la carita tranquila por primera vez desde que lo había visto. Pero aunque estaban a salvo por ahora, Mateo sabía que no era suficiente. El hambre se podía curar con comida, las heridas con vendas, pero ese dolor que Lucía cargaba, eso era otra cosa, algo que él conocía demasiado bien. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Mateo escuchó algo que le rompió el corazón otra vez. Desde el cuarto, una voz débil cantaba una canción suave, casi como un susurro. «Duérmete, mi niño, que la luna te va a cuidar». Era Lucía, cantándole a Diego con una ternura que contrastaba con el cuchillo que había sostenido horas antes. Mateo se acercó a la puerta, pero no entró. Se quedó ahí, escuchando, hasta que las lágrimas le quemaron los ojos y el pecho se le apretó tanto que apenas podía respirar. Esa canción le trajo recuerdos de su propia madre, una mujer que también cantaba antes de desaparecer de su vida para siempre.
Incapaz de soportarlo, salió corriendo hacia su oficina y cerró la puerta con fuerza, dejando que las memorias lo ahogaran. Sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, Mateo tomó una decisión. «Les voy a dar lo que nunca tuve», murmuró, y su voz tenía una fuerza que no había sentido antes. Quería darles un hogar, una familia, una oportunidad de no crecer como él, marcados por el abandono y el hambre. Pero mientras miraba una foto vieja de sí mismo solo y flaco en una calle sucia, algo lo golpeó. Ese cuchillo en la mano de Lucía no era solo miedo, era una señal de algo más grande, algo que ella no había contado. ¿Qué había pasado realmente antes de que él la encontrara? ¿Qué secreto guardaba esa niña que lo miraba con ojos de quien ya había visto demasiado? Mateo no lo sabía, pero una cosa era segura. Esa historia apenas estaba empezando y lo que venía iba a cambiarlo todo. Apenas unos días después de que Mateo jurara proteger a Lucía y Diego con todo lo que tenía, una mujer de traje gris y mirada fría golpeó la puerta de la mansión con tanta fuerza que el eco resonó como un trueno. «¡Abran ahora o llamo a la policía!», gritó desde afuera, y Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió a la entrada, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salirse de su pecho, y cuando abrió la puerta, ahí estaba. Una trabajadora social con una carpeta gruesa en la mano y una orden escrita que decía lo impensable: «Vamos a llevarnos a los niños». Antes de que ella pudiera dar un paso dentro, Mateo se plantó frente a ella como un muro, con los ojos encendidos de furia y desesperación, y rugió: «No irán a ningún lado. Sobre mi cadáver los sacan de aquí». Pero lo que lo dejó temblando no fue solo la amenaza de perderlos. Fue la mirada de Lucía, escondida detrás de una cortina, viéndolo todo con ojos que gritaban un miedo que él conocía demasiado bien. «No tienes derecho legal sobre ellos», dijo la mujer, con una voz seca que cortaba como vidrio. «Son menores abandonados, y el sistema decide dónde van». Mateo sintió que la sangre le hervía. ¿El sistema? ¿Ese sistema que los dejó en la calle, sangrando y muertos de hambre? «Yo soy lo único que tienen ahora», gritó, y su voz se quebró al final, traicionando el terror que sentía dentro. La mujer no se inmutó. Solo anotó algo en su carpeta y dijo: «Tienes 48 horas para presentar pruebas, o vendremos por ellos». Cuando se fue, Mateo cerró la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes y se dejó caer contra ella, respirando como si acabaran de sacarlo del agua. Pero no tuvo tiempo de pensar, porque un sollozo bajito lo hizo girar la cabeza. Lucía estaba ahí, en el pasillo, mirándolo con esos ojos grandes y oscuros que parecían cargar un mundo entero de dolor. Ella dio un paso atrás cuando él se acercó, como si todavía no estuviera segura de quién era ese hombre que gritaba por ella. «¿Me vas a echar?», preguntó con una voz tan chiquita que apenas se escuchó, y esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Mateo. Se arrodilló frente a ella, con las manos temblando, y negó con la cabeza. «Nunca, Lucía, te juro que nunca te voy a dejar ir». La abrazó con fuerza, sintiendo cómo ella se tensaba al principio, pero luego se dejaba caer contra él, llorando en silencio. Diego dormía en una cuna improvisada a unos metros, y Mateo miró al pequeño, pensando en lo frágil que era todo eso que estaba tratando de construir. Pero mientras la abrazaba, una idea lo golpeó. Esa niña no solo tenía miedo de perder a su hermano, tenía miedo de perderlo todo otra vez, y él sabía exactamente cómo se sentía eso. Esa tarde, mientras Lucía exploraba la mansión con pasos tímidos, Mateo la seguía con la mirada. Ella tocaba las paredes, miraba los cuadros caros, pero siempre se detenía y retrocedía cuando él se acercaba demasiado. Era como si una parte de ella quisiera confiar, pero otra parte, más grande, todavía viera en él a alguien que podía traicionarla. En un momento, él encontró algo que lo dejó helado, un pedazo de papel arrugado en el suelo,
un dibujo hecho con lápices que una empleada le había dado. Era una familia, una mamá, un papá, una niña y un bebé, pero las figuras de los padres estaban tachadas con rayas negras tan fuertes que el papel estaba roto. Mateo sintió que el aire se le escapaba, porque ese dibujo no era solo un garabato, era un grito, un pedazo del alma de Lucía que él reconocía como si fuera suyo. Él también había sido ese niño, tachando a los que lo dejaron atrás, esperando que alguien lo viera. Pero las cosas se complicaron aún más cuando, al caer la tarde, el teléfono sonó sin parar. Una de las empleadas contestó y luego corrió hacia Mateo con el rostro pálido. «Señor, es un periodista. Dice que sabe lo de los niños y que mañana salen las noticias». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? Imaginó titulares gritando su nombre, fotos de Lucía y Diego en la calle, y el miedo lo atravesó como un relámpago. «Esto la va a lastimar más», murmuró, pensando en esos ojos oscuros que ya cargaban demasiado. Decidió que no iba a dejar que la prensa los tocara, pero mientras planeaba cómo protegerlos, escuchó un llanto bajito desde el pasillo. Corrió y encontró a Lucía en un rincón, hecha un ovillo, con las manos tapándose la cara. «¿Me van a llevar? ¿Me vas a echar como los otros?», sollozó, y Mateo se sentó a su lado, negando con la cabeza. «No, mi niña, nadie te va a llevar de mí», dijo, y la abrazó otra vez, aunque por dentro temblaba de miedo. Esa noche, mientras los empleados limpiaban la casa, Mateo se sentó con uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años trabajando para él. «Yo también fui como ella, ¿sabes?», confesó con la voz rota. «Me dejaron en la calle cuando tenía 6 años. Sé lo que siente esa niña cuando me mira». El hombre lo miró sorprendido, pero no dijo nada, y Mateo siguió. «Por eso no puedo dejar que se la lleven. No voy a dejar que el mundo la rompa como me rompió a mí». El empleado asintió en silencio y justo entonces Lucía apareció en la puerta, con un vaso vacío en la mano. «Tengo sed», murmuró, y Mateo se levantó rápido, llenándole un vaso de agua. Cuando ella lo tomó, sus dedos rozaron los de él y por primera vez no se apartó. Fue un gesto pequeño, pero para Mateo fue como un rayo de luz, el primer paso de confianza. Él sonrió con los ojos húmedos y pensó, esto es el comienzo. Antes de dormir, Mateo se paró frente a la ventana de su cuarto, mirando la ciudad allá afuera. «Los voy a proteger, cueste lo que cueste», se prometió en voz baja, con una fuerza que le salía del alma. Pero mientras cerraba los ojos, una duda lo golpeó como un martillo. ¿Y si la trabajadora social tenía razón? ¿Y si no era suficiente con quererlos? Y peor aún, ¿qué significaba ese dibujo de Lucía? ¿Qué había pasado con sus padres que ella no contaba? Había algo oscuro escondido en su silencio, algo que Mateo sentía que pronto iba a explotar como una bomba, y él no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Apenas unos días después de que Mateo jurara proteger a Lucía y Diego contra el mundo, una idea loca le cruzó la mente como un rayo: llevarlos de compras, darles algo bonito por primera vez en sus vidas. Pero lo que él no esperaba era que, al entrar a la tienda de ropa con Lucía de la mano, ella se quedara parada, temblando, como si el mundo entero se le viniera encima. «No puedo estar aquí», gritó de repente, soltándose de él y corriendo hacia la puerta con Diego en brazos, mientras las dependientas los miraban con ojos abiertos como platos. Mateo corrió tras ella, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a explotar, y cuando la alcanzó en la calle, la vio acurrucada contra una pared, llorando como si acabaran de arrancarle el alma. «Nunca tuve nada nuevo. Esto no es para mí», sollozó. Y esas palabras lo golpearon como un puñetazo, porque en ese momento entendió que Lucía no solo cargaba hambre y abandono, cargaba la certeza de que no merecía nada bueno. «Escucha, mi niña», dijo Mateo, arrodillándose frente a ella con la voz temblando. «Tú mereces todo lo que hay ahí dentro y más».
Vamos a entrar juntos, ¿sí? Ella lo miró con esos ojos oscuros llenos de lágrimas, dudando, pero al final asintió, apenas un movimiento chiquito con la cabeza. Cuando volvieron a la tienda, Mateo le señaló un vestido azul sencillo, con flores bordadas en la falda. ¿Te gusta?, preguntó, y Lucía lo tocó con dedos temblorosos, como si tuviera miedo de romperlo. La dependienta lo descolgó y se lo dio, y cuando Lucía se lo puso, mirando su reflejo en el espejo, algo pasó. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de tristeza. «Nunca tuve algo así. Está tan bonito», susurró, y Mateo sintió que el pecho se le apretaba tanto que apenas podía respirar. Verla así, con ese vestido que le quedaba un poco grande pero que la hacía parecer una princesita, le dio ganas de llorar y reír al mismo tiempo. De ahí fueron directo a comprar una cuna para Diego. Mateo cargó la caja al hombro como si fuera un trofeo, y cuando llegaron a la mansión se puso a armarla él mismo, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. Los tornillos se le caían, las piezas no encajaban, y él maldecía bajito mientras sudaba la gota gorda. Lucía, sentada en el suelo con Diego en el regazo, lo miraba en silencio, hasta que de repente soltó una risita. Fue un sonido chiquito, casi tímido, pero tan puro que Mateo levantó la cabeza sorprendido. «¿Qué te pasa?», preguntó, y ella, tapándose la boca, dijo: «Pareces un payaso con ese martillo». Por primera vez, Mateo vio una chispa de alegría en esos ojos oscuros, y él también se rió, fuerte, como si el peso del mundo se le hubiera quitado de encima. Ese sonido, esa risa de Lucía, fue como un regalo que no sabía que necesitaba, pero la paz no duró mucho. Esa noche, un grito desgarrador lo sacó de la cama como si le hubieran prendido fuego. Corrió al cuarto de Lucía y la encontró sentada en el colchón, abrazándose las piernas, con la cara empapada en lágrimas. «Mamá se fue, me dejó sola», sollozaba, y Mateo se sentó a su lado, envolviéndola en sus brazos como si quisiera protegerla de sus propios sueños. «Soñé que estaba aquí, pero luego se fue otra vez», murmuró ella entre hípidos, y Mateo sintió que el corazón se le partía en dos. Sin saber qué más hacer, empezó a hablar. «Yo también perdí todo, ¿sabes? Mi mamá me dejó en la calle cuando era chiquito. No supe por qué, pero me dolió igual que a ti». Lucía levantó la mirada sorprendida, y él siguió. «Lloré mucho, como tú ahora, pero luego aprendí a seguir adelante. Y tú también vas a poder, porque no estás sola». Ella lo miró fijamente, como si esas palabras fueran lo primero que realmente entendía de él. Entonces pasó algo que Mateo no esperaba. Lucía estiró una mano temblorosa y tocó la suya, pidiéndole sin palabras que la sostuviera. Él cerró los dedos alrededor de esos deditos frágiles y un nudo se le formó en la garganta, tan grande que casi no podía tragar. «No te voy a dejar», susurró, y ella asintió, apoyando la cabeza contra su hombro. En ese momento, Diego, que había estado durmiendo en una esquina, despertó y gateó torpemente hacia ellos. Mateo lo levantó con una mano, y el bebé soltó un gorgoteo feliz, haciendo que Lucía sonriera otra vez. Él los miró a los dos, riendo entre lágrimas, y pensó que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a construir algo real. Al día siguiente, Mateo los llevó al jardín de la mansión. Había comprado una plantita en una maceta y con una pala chiquita, él, Lucía y Diego cavaron un hueco en la tierra. «Esto es para recordar a tu mamá», dijo Lucía, colocando la flor con cuidado, y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella lo miró y agregó: «Para que no se olvide de nosotros». Esas palabras sellaron algo entre ellos, un pacto silencioso que no necesitaba explicaciones. Mientras regaban la planta, con Diego gateando en la tierra y ensuciándose las manos, Mateo los veía y pensaba: tal vez pueda ser su hogar, tal vez pueda darles lo que nunca tuve. Esa noche,
Después de acostarlos, Mateo se quedó mirando cómo dormían. Lucía abrazaba el vestido nuevo como si fuera un tesoro, y Diego respiraba tranquilo en la cuna que él había armado tan mal, pero que funcionaba. Cerró la puerta despacio y se sentó en el pasillo, con la cabeza entre las manos, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Pero justo cuando empezaba a sentir un poco de paz, algo lo golpeó como un trueno. Entre las cosas que Lucía había traído consigo, encontró un pedazo de tela vieja, manchado de sangre seca, escondido bajo el colchón. No era del corte en su pie, era algo más viejo, más oscuro. ¿Qué había pasado antes de que él la encontrara? ¿Qué escondía esa niña que lo miraba con ojos tan tristes? Mateo sintió que el miedo le subía por la espalda, porque sabía que esa tela guardaba un secreto, y ese secreto podía cambiar todo lo que estaba empezando a construir. Aqui está o capítulo 5, La Tormenta de la Verdad, com no mínimo 1.200 palavras, em espanhol latino, escrito com emoção intensa, ganchos fortes no início para capturar o público e uma narrativa que segue naturalmente o capítulo anterior. Usei palavras simples, mantive o ritmo dramático e adicionei um momento chocante para sustentar a curiosidade, tudo dentro das diretrizes do YouTube. Vamos lá. Capítulo 5. La tormenta de la verdad. El día empezaba tranquilo en la mansión, con el sol entrando por las ventanas y el sonido de Diego jugando en el suelo, cuando un golpe fuerte en la puerta principal hizo que todo se detuviera. Mateo dejó caer la taza de café que tenía en la mano, el líquido salpicando por todos lados, y corrió hacia la entrada con el corazón en la boca. Al abrir, se encontró con un hombre alto de mirada dura y ropa gastada, que lo miró con una sonrisa torcida y dijo: «Soy el tío de Lucía, vengo a buscar a mis sobrinos». Pero antes de que Mateo pudiera responder, un grito agudo cortó el aire desde el pasillo. «¡No! ¡Es un mentiroso!». Era Lucía escondida detrás de una pared, temblando como si hubiera visto un fantasma, y lo que dijo después heló la sangre de Mateo. «Él le robó todo a mamá y la dejó morir». Esas palabras fueron como una bomba, y Mateo sintió que la furia le subía por el pecho como lava ardiente. «¡Fuera de mi casa ahora!», rugió Mateo, empujando al hombre con tanta fuerza que éste tropezó y casi cae al suelo. El supuesto tío intentó hablar, levantando las manos como si quisiera calmarlo. «Oye, tranquilo, solo quiero lo mejor para ellos. Soy familia». Pero Lucía salió de su escondite, con Diego aferrado a su pecho, y gritó con una voz que temblaba de rabia y miedo: «¡Mintió a mamá! Dijo que iba a ayudarnos, pero se llevó la plata y nos dejó solos». Mateo miró al hombre y vio algo en sus ojos, una chispa de codicia que lo hizo apretar los puños. Sin pensarlo dos veces, lo agarró del cuello de la camisa y lo arrastró hasta la calle, gritando: «Si te vuelvo a ver cerca de ellos, te juro que no sales caminando». El hombre se alejó murmurando amenazas, pero Mateo no lo escuchó. Su cabeza estaba llena del eco de las palabras de Lucía y un miedo nuevo lo atravesó. ¿Quién era ese tipo de verdad? Cuando volvió adentro, encontró a Lucía acurrucada en un rincón, abrazando a Diego tan fuerte que parecía que iba a romperlo. «¿Es cierto lo que dijiste?», preguntó Mateo, arrodillándose frente a ella. Ella asintió, con lágrimas cayendo por su carita sucia, y confesó algo que lo dejó helado. «Huí de él antes. Me quería llevar a un lugar feo. Decía que iba a ganar plata conmigo y con Diego. Por eso nos escapamos». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Ganar plata con ellos. La idea de que alguien quisiera aprovecharse de dos niños tan pequeños lo llenó de una furia tan grande que dejó salir un grito primal, un sonido que asustó hasta a los empleados que miraban desde lejos. «Nadie te arrancará de mí, Lucía, nadie», prometió, y ella lo miró con esos ojos oscuros, como si por primera vez creyera que alguien iba a pelear por ella. Pero el problema no terminó ahí. Al día siguiente, mientras Mateo intentaba calmarse, una empleada entró corriendo con un periódico en la mano. «Señor, mire esto».
dijo, y cuando él lo abrió, vio una foto suya con Lucía y Diego en la portada, con un titular que decía: «Millonario rescata niños de la calle, héroe o secuestrador». El estómago se le revolvió. La prensa había agarrado la historia y la estaba retorciendo, poniendo su nombre en la boca de todos. Se encerró en su cuarto, tirando el periódico contra la pared, y se dejó caer en la cama con las manos en la cabeza. «Esto los va a lastimar más», murmuró, imaginando a Lucía viendo esas fotos, leyendo esas mentiras. ¿Y si la trabajadora social usaba eso contra él? ¿Y si perdía todo lo que estaba construyendo? El miedo lo estaba comiendo vivo y por un momento pensó en rendirse. Entonces, un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Mateo», era la voz de Lucía, chiquita pero firme. Él abrió y ahí estaba ella, con Diego dormido en sus brazos. «Tú eres bueno», dijo, mirándolo directo a los ojos, y esas 3 palabras simples lo rompieron. Cayó de rodillas frente a ella, llorando como niño, mientras sentía el peso de esa confianza que no sabía si merecía. «Gracias, mi niña», susurró, y ella dio un paso adelante, apoyando una mano en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero para Mateo fue como si el sol saliera después de una noche eterna. En ese momento supo que no podía dejar que el miedo lo ganara. Tenía que pelear, no solo por él, sino por ellos. Sin perder tiempo, llamó a una empresa de seguridad esa misma tarde. «Quiero guardias en la puerta día y noche», ordenó con la voz firme, aunque por dentro temblaba. No iba a dejar que ese tío ni nadie más se acercara a Lucía y Diego. Cuando los hombres llegaron, armados y serios, Mateo sintió un alivio amargo. Estaba construyendo una fortaleza, pero también una cárcel para mantenerlos a salvo. Esa noche, mientras los guardias patrullaban afuera, él se sentó en el sillón con Diego en su regazo. El bebé lo miró con esos ojitos grandes y Mateo pensó: mataría por ellos si fuera necesario. Era una idea loca, pero real, y lo asustó lo fuerte que la sentía en el pecho. Pero justo cuando empezaba a calmarse, algo lo golpeó como un rayo. Entre las cosas de Lucía, escondido en un rincón, encontró un papel arrugado con una dirección escrita a mano y una palabra garabateada: peligro. El corazón se le detuvo. ¿Era del tío o de alguien más que los estaba buscando? Mateo apretó el papel en su mano, sintiendo que el pasado de Lucía era una tormenta que se acercaba rápido, y él no sabía si tenía la fuerza para enfrentarla. Pero una cosa era segura: esa niña y ese bebé eran su mundo ahora, y no iba a dejar que nadie se los quitara, aunque tuviera que pelear hasta el último aliento. Era una noche tranquila en la mansión, con Lucía y Diego durmiendo en el cuarto de al lado, cuando un recuerdo golpeó a Mateo como un tren a toda velocidad. En su sueño, vio a su madre, joven y flaca, dejándolo en una esquina sucia de la calle, mientras él gritaba: «¡Mamá, no te vayas!». Ella se dio la vuelta con los ojos vacíos y desapareció entre la gente sin mirar atrás. Mateo despertó gritando, un alarido tan fuerte que hizo temblar las paredes, y cuando abrió los ojos estaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole como tambor. Pero lo que lo dejó helado no fue solo el sueño. Lucía estaba parada en la puerta, con Diego en brazos, mirándolo con ojos grandes y asustados. «¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así?», preguntó con una voz chiquita, y Mateo sintió que la vergüenza y el miedo lo ahogaban. ¿Cómo le explicaba a esa niña que el pasado lo seguía rompiendo en pedazos? Intentó calmarse, respirando hondo, pero las lágrimas ya le corrían por la cara. «Perdón, mi niña, fue un sueño feo», murmuró, pero ella no se movió, solo lo miró como si quisiera entenderlo. «¿Por qué estás triste?», preguntó otra vez, y esas palabras tan simples lo quebraron del todo. Mateo se dejó caer al borde de la cama, temblando, y confesó con una voz que apenas salía: «Yo era como tú, Lucía. Mi mamá me dejó cuando era chiquito».
Me abandonó en la calle y nunca supe por qué. Ella lo miró fijamente, y por primera vez no había miedo en sus ojos, sino algo diferente, como si lo viera de verdad. Entonces, sin que él lo esperara, Lucía dejó a Diego en el suelo con cuidado y se acercó. «Ya no estás solo», dijo, y lo abrazó con sus bracitos flacos apretándolo fuerte. Mateo se derrumbó, llorando como niño, mientras sentía ese calor que no había sentido en décadas. Ese abrazo lo cambió todo. Al día siguiente, Mateo decidió que necesitaba sacarlos de la mansión, darles un poco de aire fresco. «Vamos al parque», dijo, y aunque Lucía dudó, al final asintió, agarrando la mano de Diego. Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de familias. Niños corriendo, papás empujando columpios, mamás riendo con bebés en brazos. Mateo los miraba y sentía un nudo en el estómago. Esas familias felices, completas, le hacían sentir como un impostor, como si él no tuviera derecho a estar ahí con Lucía y Diego. Se quedó parado, con las manos en los bolsillos, mientras ellos jugaban en la arena, pero su cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Y si no era suficiente para ellos? ¿Y si nunca podía darles lo que esas familias tenían? Entonces, todo se vino abajo en un segundo. Lucía, que estaba corriendo detrás de una mariposa, tropezó y cayó fuerte contra el suelo. El grito que soltó fue tan agudo que Mateo sintió que el corazón se le paraba. Corrió hacia ella, empujando a la gente que se quedaba mirando, y cuando la levantó, vio sangre corriendo por su rodilla y un raspón feo en su brazo. «¡Lucía, mi niña! ¡Aguanta!», gritó, cargándola en brazos mientras corría hacia el coche, con Diego llorando en su hombro. La llevó al hospital más cerca, manejando como loco, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. En la sala de espera, mientras un doctor le limpiaba la herida, Mateo caminaba de un lado a otro, con el pecho apretado, pensando: «No puedo perderla, no puedo fallarles». Cuando por fin lo dejaron entrar, Lucía estaba sentada en la camilla, con una venda en la pierna y los ojos rojos de tanto llorar. Mateo se acercó despacio y ella lo miró con una sonrisa débil. «Gracias por cuidarme», susurró, y esas palabras lo golpearon tan fuerte que tuvo que sentarse. Sintió un amor tan grande, tan profundo, que lo asustó. Nunca había sentido algo así por nadie, y ahora ahí estaba, dispuesto a dar la vida por esa niña y su hermanito. «Siempre voy a cuidarte», dijo, con la voz ronca, y ella asintió, como si por fin creyera que era verdad. Diego gateó hasta él desde la silla donde lo habían dejado, y Mateo lo levantó, abrazándolos a los dos como si fueran lo único que importaba en el mundo. Esa tarde, antes de volver a casa, Mateo los llevó a una tiendita sencilla. «Esperen aquí», dijo, y entró rápido. Cuando salió, traía una cajita en la mano. «Esto es para ti, Lucía», murmuró, y le dio un collar chiquito con un corazón de metal. «Es para que sepas que somos una familia ahora, tú, Diego y yo». Los ojos de Lucía se abrieron grandes y por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa que le iluminó la cara. «¿De verdad somos familia?», preguntó, y él asintió, con lágrimas en los ojos. Ella se puso el collar, tocándolo como si fuera un tesoro, y Mateo sintió que algo dentro de él empezaba a sanar. De vuelta en la mansión, después de acostarlos, Mateo se paró frente al espejo de su cuarto. Miró su reflejo, las arrugas en la cara, los ojos cansados, y dijo en voz baja: «Voy a ser mejor que mi pasado. Por ellos voy a ser alguien diferente». Era una promesa, un juramento que le salía del alma. Pero justo cuando iba a apagar la luz, algo lo hizo girar la cabeza. En el cajón donde guardaba sus cosas, vio un sobre viejo que no recordaba haber puesto ahí. Lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró una foto borrosa de una mujer joven. Su madre, sosteniendo a un bebé que no era él. El corazón se le detuvo. ¿Quién era ese niño? ¿Tenía un hermano que nunca supo?
La pregunta lo golpeó como un martillo, porque si eso era verdad, el pasado que tanto lo atormentaba podía ser más oscuro de lo que imaginaba, y tal vez estaba más cerca de Lucía de lo que pensaba. Era una mañana cualquiera en la mansión, con el sol apenas asomándose por las cortinas, cuando Lucía dejó caer una bomba que cambió todo para Mateo. Estaban desayunando, ella con un pan en la mano y Diego haciendo un desastre con su papilla, cuando de repente lo miró y dijo, tímida pero clara, «Tío Mateo, ¿me pasas la leche?». El tenedor que Mateo tenía en la mano cayó al plato con un ruido seco y él se quedó paralizado, mirándola como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Qué me dijiste?», preguntó con la voz temblando, y ella, bajando la mirada como si tuviera vergüenza, repitió, «Tío Mateo». Esas dos palabras simples fueron como un rayo de luz en la oscuridad que él llevaba años cargando, y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas le corrieron por la cara. Se levantó de la silla, la abrazó fuerte y lloró de pura alegría, sintiendo por primera vez en su vida que era parte de algo, de alguien. «¿Por qué lloras?», preguntó Lucía confundida, pero él solo sonrió entre sollozos y dijo, «Porque estoy feliz, mi niña, más feliz de lo que nunca estuve». Ese momento le dio una idea que no podía sacarse de la cabeza. Quería darles más, algo normal, algo que él nunca tuvo. Esa misma semana fue a una escuela chiquita cerca de la mansión y apuntó a Lucía para que empezara clases. Pero cuando le contó, ella se puso pálida y negó con la cabeza. «No quiero ir. Los otros niños van a reírse de mí», murmuró abrazando a Diego como si él fuera su escudo. Mateo se arrodilló frente a ella y le habló suave. «Tú eres fuerte, Lucía, más fuerte que cualquiera de esos niños. Y yo voy a estar contigo, siempre». Ella lo miró con esos ojos oscuros, dudando, pero al final asintió, aunque el miedo seguía ahí, apretándole el pecho. El primer día de escuela llegó rápido, y Mateo la llevó de la mano hasta la puerta, con el corazón en un puño. Lucía llevaba una mochila nueva que él le había comprado, y el vestido azul que tanto le gustaba, pero sus pasos eran lentos, como si quisiera salir corriendo. «Todo va a estar bien», le dijo, aunque por dentro estaba tan nervioso como ella. Cuando la maestra la llamó para entrar, Lucía soltó su mano despacio y caminó hacia adentro, mirando atrás una última vez. Mateo se quedó parado ahí, esperando, con las manos sudando y el estómago hecho un nudo. Pasaron las horas, y él no se movió de la entrada como un perro fiel, rezando en silencio para que ella no sufriera. Cuando la campana sonó y Lucía salió corriendo hacia él, con una sonrisa gigante en la cara, Mateo sintió que el mundo se le iluminaba. «Me hice una amiga», gritó, y él la levantó en brazos, riendo como loco, mientras ella le contaba todo lo que había pasado. Esa alegría siguió creciendo esa misma tarde, cuando algo increíble pasó en la mansión. Diego, que estaba gateando por la sala, se paró torpemente y señaló a Mateo con su dedito gordito. «¡Mateo!», balbuceó, y el sonido de su nombre en esa vocecita chiquita lo dejó sin aire. Corrió hacia él, lo levantó en el aire y se rió tan fuerte que las lágrimas le salieron otra vez. «¡Dijo mi nombre! ¡Dijo mi nombre!», gritaba girando con Diego en brazos, mientras Lucía aplaudía y saltaba a su alrededor. Fue un momento tan puro, tan lleno de vida, que Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Esa noche decidió hacer algo especial. Improvisó una cena con lo que había en la cocina, arroz, frijoles y unas tortillas que una empleada le ayudó a calentar. Los tres se sentaron en la sala comiendo en el suelo como si fuera un picnic, y cuando una canción vieja empezó a sonar en la radio, Mateo los levantó y empezaron a bailar. Lucía reía mientras giraba, Diego se tambaleaba en sus brazos, y por un rato todo fue felicidad, como si el mundo feo de afuera no existiera. Después, mientras limpiaban, Mateo encontró algo que lo dejó temblando.
Un dibujo que Lucía había hecho, escondido entre los cojines. Era él, con ella y Diego, los tres tomados de la mano, con corazones chiquitos encima. Ver eso lo golpeó fuerte. Notó que algo dentro de él estaba cambiando, que esos niños lo estaban haciendo mejor persona. Esa noche, sentado en su cuarto, tomó una decisión. Iba a adoptarlos de verdad, hacerlos suyos en papel y en el corazón. Pero mientras planeaba cómo empezar, un miedo oscuro lo agarró. ¿Y si su pasado lo arruinaba todo? ¿Y si la trabajadora social, el tío o alguien más usaba su historia de abandono para quitárselos? El pensamiento lo hizo temblar, porque perderlos ahora sería como perderse a sí mismo otra vez. Antes de dormir, Mateo hizo algo que nunca había hecho en su vida. Se arrodilló al lado de la cama y rezó. Dios, si estás ahí, dame fuerza para hacer lo que ellos merecen. Susurró, con las manos juntas y los ojos cerrados. No sabía si alguien lo escuchaba, pero hablarle al cielo le dio un poco de paz. Se acostó mirando el techo y por un momento se sintió más ligero, como si el peso de tantos años estuviera empezando a soltarse. Pero justo cuando cerraba los ojos, un ruido extraño lo hizo sentarse de golpe. Algo golpeaba la ventana, fuerte, como si alguien quisiera entrar. Corrió a mirar, con el corazón en la garganta, y vio una sombra moviéndose afuera, entre los árboles del jardín. No alcanzó a distinguir quién era, pero cuando bajó corriendo a la sala, encontró algo que lo dejó helado. El collar de corazón de Lucía, el que él le había dado, estaba tirado en el suelo cerca de la puerta, como si alguien lo hubiera arrancado de su cuello. ¿Había estado alguien adentro o era una advertencia? Mateo apretó el collar en su mano, sintiendo que la oscuridad que tanto temía estaba más cerca que nunca, y que la lucha por esos niños apenas estaba empezando. El día empezó con un golpe seco en la puerta de la mansión, tan fuerte que Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Apenas había dormido, todavía temblando por el collar de Lucía que encontró en el suelo la noche anterior, cuando la misma trabajadora social del principio apareció otra vez, con esa mirada fría que cortaba como hielo. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar permiso, y antes de que Mateo pudiera abrir la boca, soltó una bomba que lo dejó sin aire. «Tu historial no te hace apto para adoptarlos. Vamos a quitártelos». Esas palabras fueron como un cuchillo en el pecho, y Mateo sintió que la furia le subía por la garganta como un volcán. «Soy su familia ahora», gritó dando un paso hacia ella con los puños apretados, mientras Lucía, que estaba jugando con Diego en la sala, dejaba caer un juguete y corría a esconderse detrás de él, temblando como si el mundo se le viniera abajo otra vez. La mujer no se inmutó, solo sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesa con un golpe seco. «Abandono infantil, antecedentes de depresión. No eres estable para cuidar a 2 niños», dijo, y Mateo sintió que el pasado que tanto había intentado enterrar lo estaba ahorcando frente a sus ojos. «Eso no es justo. Míralos, mírame. Les di un hogar cuando nadie más lo hizo», rugió, señalando a Lucía, que ahora lo miraba con lágrimas corriendo por la cara. Pero la trabajadora social levantó una mano y lo cortó. «Tienes una semana para prepararte. Si no pruebas que puedes con esto, se los llevan». Cuando se fue, dejando los papeles como una sentencia de muerte, Lucía soltó un grito desgarrador. «¡No me lo quites, tío Mateo!» y se aferró a sus piernas con tanta fuerza que él casi cae al suelo. Verla así, tan pequeña y tan rota, lo hizo jurar en silencio que pelearía hasta el último aliento. Mateo no perdió tiempo. Esa misma tarde llamó a los mejores abogados que el dinero podía comprar, gente cara con trajes caros que prometieron mover cielo y tierra por él. «No me importa cuánto cueste, no voy a perderlos», les dijo, con la voz temblando de rabia y miedo. Los abogados asintieron tomando notas, pero uno de ellos lo miró serio y dijo: «Va a ser duro, tu pasado no ayuda». Esas palabras se le clavaron como espinas, pero Mateo no se rindió.
Pasó días enteros juntando pruebas, recibos de la escuela de Lucía, cuentas de la comida y ropa que había comprado, hasta fotos de ellos tres riendo juntos. Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio, no podía dormir. Se sentaba en el sillón, mirando el techo, con el corazón apretado, imaginando a Lucía y Diego arrancados de sus brazos. «No puedo perderlos, no otra vez», murmuraba, y las lágrimas le quemaban los ojos mientras el miedo lo comía vivo. Entonces, un día antes de la audiencia que un juez había fijado, Lucía hizo algo que lo dejó temblando de orgullo y terror al mismo tiempo. Entró a su cuarto con una cámara vieja que una empleada le había dado y le mostró un video que había grabado ella sola. «Tío Mateo me salvó», decía en la pantalla, con su vocecita temblorosa pero firme. «Me dio comida, un vestido, un lugar donde dormir. Él es bueno, no dejen que me lo quiten». Cuando el video terminó, Mateo se tapó la cara con las manos y lloró como nunca, un llanto que mezclaba amor y pánico. «Eres increíble, mi niña», susurró, abrazándola fuerte, pero por dentro temblaba. ¿Y si eso no era suficiente? ¿Y si el juez no lo veía como ella lo veía? Esa noche, sentado con Lucía en la sala, Mateo decidió abrir el corazón. «No soy perfecto, ¿sabes?», le dijo mirando sus manos como si ahí estuviera escrita toda su vida. «Hice cosas malas, tuve días oscuros, pero ustedes son todo para mí ahora. No sé si merezco ser tu familia, pero voy a pelear para que sí». Lucía lo miró con esos ojos grandes, y por primera vez no había miedo en ellos, solo una chispa de esperanza. «Tú eres mi tío Mateo», dijo, y se acurrucó contra él, con Diego gateando hasta sus piernas. Los tres se quedaron ahí, abrazados en el sofá, y cuando el sueño los venció, durmieron juntos, como si fueran una fortaleza contra el mundo cruel que esperaba afuera. Mateo los abrazó toda la noche, sintiendo sus respiraciones chiquitas, y pensó: «Si los pierdo, me muero». Pero justo cuando empezaba a creer que podían ganar, algo lo golpeó como un trueno. Al amanecer, mientras revisaba los papeles para la audiencia, encontró un informe viejo entre los documentos que los abogados habían traído. Era un reporte policial de cuando él era niño, algo que había olvidado, una denuncia que su madre había puesto contra un hombre desconocido, diciendo que la había amenazado por un bebé que no era Mateo. El corazón se le detuvo. ¿Era el mismo bebé de la foto que encontró? ¿Y si ese hombre estaba vivo buscándolos? De repente, el collar en el suelo, la sombra en el jardín, todo empezó a tener sentido, o tal vez un sentido más oscuro. Mateo apretó el papel en su mano, sintiendo que el pasado no solo lo perseguía a él, sino que ahora venía por Lucía y Diego también. La audiencia era en unas horas, y él no sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía, pero una cosa tenía clara: no iba a dejar que nadie los tocara, aunque tuviera que pelear contra el mundo entero. El día de la audiencia amaneció como si el cielo supiera lo que estaba en juego. Gris, pesado, con un silencio que ponía los nervios de punta. Mateo apenas había dormido, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho cuando entró al tribunal con los abogados a su lado. Pero nada lo preparó para lo que pasó apenas empezó la sesión. La trabajadora social se levantó y con una voz fría como el hielo soltó una bomba que lo dejó temblando. Este hombre fue abandonado de niño, tuvo depresión, vivió solo toda su vida. No puede cuidar a 2 niños. Cada palabra era como un martillo golpeando su alma. Y cuando mostró fotos viejas de él, flaco y sucio en la calle, Mateo sintió que el pasado lo arrastraba al fondo otra vez. Pero lo peor vino después. El juez, un hombre serio con gafas, lo miró y dijo: «Explíquese, señor, ¿por qué deberíamos confiarle a estos niños?». Antes de que pudiera responder, un grito desesperado resonó en la sala. «Él es mi papá»,
Era Lucía corriendo desde la puerta, con lágrimas en los ojos y el pelo suelto, como si hubiera escapado de alguien para estar ahí. La sala se quedó muda, y el juez levantó una mano para detener todo, mirando a esa niña chiquita que ahora estaba al lado de Mateo, aferrándose a su brazo como si fuera su salvavidas. «¿Qué dijiste, pequeña?», preguntó el juez, y Lucía, con la voz temblando pero fuerte, repitió: «Él es mi papá, me salvó cuando no tenía a nadie». Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. En cambio, se puso de pie, con la garganta seca, y habló con una voz ronca que apenas salía. «No tenía nada hasta que ellos me encontraron. Estaba perdido, solo, como un muerto en vida, pero Lucía y Diego me dieron un motivo para levantarme cada día». La sala estaba tan callada que se podía escuchar el latido de su propio corazón, y él siguió: «No soy perfecto, pero los amo como nunca amé nada, y voy a pelear por ellos hasta que me muera». Entonces, justo cuando parecía que las cosas podían girar a su favor, una sombra del pasado entró por la puerta del tribunal. Era el tío de Lucía, con esa sonrisa torcida que Mateo odiaba, y se paró como testigo en contra. «Ese hombre no sabe cuidar niños. Yo soy familia de verdad, puedo darles un hogar», dijo, y Mateo sintió que la furia le subía por el cuerpo como un incendio. Pero no se quedó callado, sacó los papeles que los abogados habían encontrado, recibos falsos, pruebas de que ese tipo había robado dinero de la madre de Lucía antes de que muriera. «Es un mentiroso», gritó Mateo, golpeando la mesa con los documentos. «Se llevó todo lo que tenían y los dejó en la calle. Quiere vender su historia por plata, no los quiere a ellos». El tío intentó defenderse, tartamudeando, pero el juez lo cortó con una mirada dura, y Mateo supo que lo había desenmascarado frente a todos. Lucía, que estaba sentada a su lado en el banquillo, apretó su mano con fuerza, y Diego, en el regazo de una empleada que lo había traído, soltó un balbuceo feliz: «¡Mateo!». Ese sonido chiquito arrancó una sonrisa al juez, y por un segundo la sala pareció más ligera. Pero el momento de paz no duró. La trabajadora social volvió a hablar, mostrando más papeles, diciendo que el pasado de Mateo seguía siendo un problema. Él la miró con el pecho apretado y pensó: «No importa lo que digan, no me los van a quitar». Cuando el juez se levantó para dar su decisión, Mateo sintió que el tiempo se detenía. «Custodia temporal para el señor Mateo», dijo al fin, golpeando el martillo. «Pero esto no termina aquí. Revisaremos el caso otra vez en 3 meses». Fue una victoria a medias, pero para Mateo fue como si le devolvieran la vida. Fuera del tribunal, bajo el sol que empezaba a salir, Mateo abrazó a Lucía y Diego con tanta fuerza que casi no podían respirar. «Lucharemos hasta el final, ¿sí?», les prometió, con lágrimas corriendo por la cara, y Lucía asintió, sonriendo entre sollozos. «Tú eres mi papá», dijo otra vez, y él sintió que el corazón se le llenaba de algo que no podía explicar. Cuando llegaron a la mansión, Mateo se dejó caer en el sillón con los dos a su lado y lloró de alivio, sintiendo que por primera vez había vencido al destino que tanto lo había aplastado. Miró el collar de Lucía que ella había vuelto a ponerse y pensó: «Lo logramos, por ahora». Pero esa noche, mientras los niños dormían, algo lo hizo temblar otra vez. Revisando los papeles de la audiencia, encontró una nota escondida entre las páginas. Un mensaje corto, escrito a mano, que decía: «No te confíes, él sigue cerca». El corazón se le detuvo. ¿Quién lo escribió? ¿El tío? ¿O alguien más que sabía más de lo que decía? Entonces, un ruido afuera lo hizo correr a la ventana. Una figura oscura se movía entre los árboles, igual que la noche que encontró el collar en el suelo. Mateo apretó los puños, sintiendo que la batalla no había terminado, que algo o alguien todavía los acechaba. Miró a Lucía y Diego durmiendo tranquilos y juró en silencio: «No voy a dejar que nos ganen, no importa quién venga».
La amenaza estaba ahí, respirando cerca, y él sabía que el próximo round iba a ser el más duro de todos. La paz que Mateo había sentido después del juicio duró poco, porque esa misma noche, mientras revisaba los papeles con la nota misteriosa, un golpe fuerte en la puerta lo hizo saltar del sillón. Corrió a abrir con el corazón en la garganta, temiendo que fuera el tío o alguien peor, pero lo que encontró fue una carta anónima clavada en la madera con un cuchillo viejo. Última advertencia, decía, y al lado había una foto vieja de Lucía y Diego, tomada mucho antes de que él los encontrara, con un círculo rojo alrededor de sus caras. El miedo lo atravesó como un rayo, pero antes de que pudiera hacer nada, Lucía apareció detrás de él, frotándose los ojos y preguntó: «¿Qué pasa, tío Mateo?». Verla ahí, tan chiquita y tan valiente después de todo lo que habían pasado, le dio una fuerza que no sabía que tenía. «Nada, mi niña, solo un susto». «Vamos a cerrar un capítulo hoy», dijo, y en ese momento decidió que era hora de enfrentar el pasado de una vez por todas, empezando por el lugar donde todo comenzó para ella, la tumba de su madre. Al día siguiente, Mateo los llevó al cementerio, un lugar gris y silencioso que parecía cargar el peso de 1000 historias tristes. Lucía iba de su mano, con el collar de corazón brillando en su cuello y Diego en sus brazos, mirando todo con esos ojitos curiosos. Cuando llegaron a la tumba, una lápida sencilla con el nombre María grabado, Lucía soltó un sollozo bajito y se arrodilló, tocando la piedra con dedos temblorosos. «Mamá, ya no estamos solos», murmuró, y Mateo sintió que las lágrimas le quemaban la cara. Se arrodilló a su lado, dejando a Diego en el suelo, y los tres se abrazaron frente a esa tumba, llorando juntos como si el dolor de todos esos años saliera de una vez. «Ella estaría orgullosa de ti, Lucía, de lo fuerte que eres», dijo Mateo con la voz rota, y ella asintió, limpiándose la cara. Ese llanto no era solo tristeza, era un adiós, un cierre, una forma de soltar las sombras que los habían seguido tanto tiempo. Días después, llegó el momento que Mateo había soñado: firmar los papeles finales de la adopción. Estaba en una oficina fría, con un abogado a su lado, y cuando le pasaron la pluma, sus manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Pero lo hizo, garabateando su nombre con lágrimas en los ojos, y cuando terminó, miró a Lucía, que esperaba sentada con Diego en el regazo. «¿Ahora es para siempre?», preguntó ella, con una sonrisa chiquita pero brillante, y Mateo asintió, corriendo a abrazarla. «Para siempre, mi niña, ahora somos una familia de verdad», dijo, y el abogado aplaudió, sonriendo por primera vez. Esa firma no era solo tinta en un papel, era una promesa, un juramento de amor que nada ni nadie podía romper. Para celebrar, Mateo organizó una fiesta en la mansión esa misma noche. Las luces brillaban por todos lados, la mesa estaba llena de comida sencilla pero rica, tacos, arroz, pastel. Y los empleados, que ya los querían como familia, se unieron a la alegría. Mateo puso música, una cumbia alegre que llenó la sala, y levantó a Lucía en sus hombros, bailando como loco mientras ella reía a carcajadas. «Más rápido, tío Mateo», gritaba, y él giraba, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho de pura felicidad. Diego gateó hacia él, riendo con esa risa gordita de bebé, y Mateo lo levantó con una mano, bailando con los dos como si el mundo entero fuera ese momento. Todos aplaudían, y por primera vez la mansión no era solo una casa grande y vacía, era un hogar lleno de vida y amor. Después de la fiesta, mientras recogían, Lucía corrió hacia él con algo en las manos, un dibujo nuevo hecho con lápices de colores. Era ellos tres, tomados de la mano, con corazones grandes encima y la palabra familia escrita en letras torcidas. «Esto es para ti», dijo. Y Mateo lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que los ojos se le llenaban otra vez. «Es lo más bonito que me han dado nunca», murmuró, y corrió a la sala a buscar un marco.
Lo colgó en la pared, justo al lado de la puerta, donde todos podían verlo, y se quedó mirándolo un rato, pensando en todo lo que había pasado. Antes, su vida era dinero, trajes caros, soledad, pero ahora, mirando a Lucía y Diego, pensó: esto es lo que importa, esto es lo que vale. Esa noche, los tres salieron al balcón a ver el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y Mateo los sentó a su lado, con Lucía apoyada en su hombro y Diego en su regazo. «¿Sabes qué, tío Mateo?», dijo Lucía mirando el sol bajar. «Tú me enseñaste a no tener miedo». Él sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Y tú, Diego, me enseñaste a vivir de nuevo». Los abrazó fuerte, sintiendo una paz que nunca había conocido, una calma que llenaba cada pedazo roto de su alma. Mientras el sol desaparecía, supo que lo habían logrado. Habían vencido las sombras, el abandono, el dolor, y habían construido algo hermoso juntos. La mansión se quedó iluminada esa noche, brillando como un faro en la oscuridad, un lugar donde el amor había ganado. Y mientras Mateo los miraba dormir, pensó en todo el camino que habían recorrido, desde esa calle sucia donde los encontró, hasta ese momento donde eran una familia de verdad. Fue una lección de vida, un ejemplo de que el amor puede sanar cualquier herida, y él supo que esa historia valía la pena contarla. Entonces, con una sonrisa, susurró al aire: «Si les gustó esta historia, dejen un like y suscríbanse al canal. Es un pequeño gesto que me ayuda mucho. Y así el YouTube lleva este mensaje a más corazones que lo necesitan. Gracias por estar conmigo en este viaje». Y con eso cerró los ojos, sabiendo que el mañana sería aún mejor.